¿Alguna vez han tenido esa sensación de que la vida, en el fondo, es una lucha constante? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa idea, explorando por qué la fe cristiana ve la vida como una gran batalla espiritual. Y para guiarnos, vamos a usar las increíbles enseñanzas del padre Mike Schmitz sobre el catecismo de la Iglesia Católica. A ver, ¿se han dado cuenta de que vivir es complicado? Que a veces se siente como un combate sin tregua, y no es una sensación rara, para nada. Es una experiencia que casi todo el mundo comparte. Y lo interesante es que la fe nos dice que esa sensación, esa idea de estar en una batalla, no es una ilusión, es muy, muy real. Y miren, esto no es nada nuevo. Esta frase viene directo del catecismo. Toda la historia de la humanidad, desde el principio hasta el fin, es un combate durísimo. Entender esto, de verdad que lo cambia todo. Porque piénsenlo, si esperamos que la vida sea un crucero de lujo y de repente nos atacan, nos venimos abajo. Pero si sabemos que estamos en un buque de guerra y nos atacan, bueno, para eso estamos aquí. Entonces, ¿cuál es el origen de esta batalla? La teología nos da un diagnóstico que es súper claro. Fuimos creados buenos, pero estamos heridos, rotos por la caída. Este concepto, el del pecado original, es la pieza clave para entender dónde estamos parados. A ver, esta parte es crucial porque nos muestra cómo la visión católica se para justo en el medio. No dice que seamos totalmente corruptos y malos hasta la médula, pero tampoco dice que estemos perfectos y que no necesitemos ayuda. La verdad es un balance. En el fondo somos buenos, pero estamos heridos, privados de esa santidad original. Y por eso necesitamos con urgencia la gracia de Dios para sanar. Y ojo porque esto es importantísimo. Si ignoramos que tenemos una naturaleza herida, una inclinación al mal, empezamos a cometer errores gigantescos. Podríamos empezar a pensar que cualquier cosa que deseamos o sentimos tiene que ser buena, solo porque Dios nos hizo buenos. Pero esa es solo la mitad de la historia. La historia completa es que somos buenos, sí, pero estamos rotos. Y por eso tenemos que estar en guardia, a veces hasta de nosotros mismos. Y aquí se ve perfecto cómo el problema se expande, ¿no? La herida que cada uno lleva dentro no se queda ahí guardada. Las personas heridas terminan creando culturas y sociedades heridas. Y así es como un pecado personal se va convirtiendo en lo que el apóstol San Juan llama el pecado del mundo. No es que la sociedad nos corrompa de la nada, es que nosotros que ya venimos heridos, construimos una sociedad que es un reflejo de esa herida. Pero acá, justo acá, es donde la historia da un giro increíble que lo cambia todo. A pesar de la caída, a pesar de estar en medio de la batalla, Dios no nos abandonó, no nos dejó solos. Desde el primer instante, nos dio una promesa de esperanza y de victoria. Y este concepto, el protoevangelio, es fascinante. Quiere decir la primera buena noticia. Justo después de la desobediencia, ahí mismo en el jardín, Dios da la primera buena noticia. Le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre ella y la mujer, y que la descendencia de esa mujer le aplastará la cabeza. Esa es la primera profecía de un redentor. La simetría que vemos aquí es realmente poderosa, ¿no? Como un reflejo perfecto. Por un lado, tuvimos al equipo de la caída, Adán y Eva, que con su desobediencia nos metieron en esta batalla. Pero luego, Dios formó el equipo de la redención, Jesús, que es el nuevo Adán, y María, la nueva Eva, que con su obediencia y su confianza vienen a restaurar todo lo que se había perdido. Bueno, y ahora llegamos a la pregunta del millón, ¿no? La más difícil de todas. Si Dios es todo amor, todo poder, ¿por qué no simplemente impidió que Adán y Eva pecaran? ¿Por qué permitió que pasara todo este desastre? La respuesta, la verdad, es un misterio profundo. Pero San León Magno nos da una primera pista increíble. Él dice que lo que recibimos con la redención de Cristo es en realidad mejor que lo que perdimos con la caída. Es decir, la gracia que recibimos ahora es un bien todavía más grande que el que teníamos en el estado original. Y a esto se suma a Santo Tomás de Aquino, que lo pone de una forma súper clara. Dios, en su infinita sabiduría, solo permite que ocurra un mal porque sabe que de ese mismo mal puede sacar un bien todavía mayor. No es que Él quiera el mal, para nada, sino que su poder es tan inmenso que puede transformarlo en una oportunidad para algo mucho más glorioso. Y todo esto nos lleva a una de las ideas más sorprendentes y hasta paradójicas de toda la fe cristiana.
Una idea que está expresada en un himno antiquísimo que se canta en la noche de Pascua. ¿Escucharon bien? ¡Oh, feliz culpa! ¡Qué locura! Desde la perspectiva de la resurrección, el pecado de Adán, la caída de todos nosotros, se convierte en una falta feliz. ¿Y por qué? Porque esa falta fue la excusa, la ocasión, para que Dios nos mostrara la verdadera profundidad de su amor de una forma que jamás hubiéramos imaginado, mandando a su propio Hijo a hacerse uno de nosotros para salvarnos. Ok, entonces para resumir todo lo que hemos visto, la vida sí, es una batalla, pero no estamos solos ni sin armas. Somos buenos por naturaleza, pero estamos heridos, y esa herida explica mucho de lo que pasa en nuestro mundo. Dios no nos dejó tirados, sino que prometió una victoria desde el primer día. Y en su plan misterioso, hasta el peor de los males puede ser la puerta para un bien muchísimo más grande. Y bueno, hay que decir que toda esta reflexión tan profunda viene de la mano de la guía que hace el padre Mike Schmitz en su increíble proyecto The Catechism in a Year. Si todo esto les ha hecho pensar, de verdad, les recomiendo muchísimo que exploren ese recurso. Es una guía fantástica para entender todo esto de una manera mucho más completa. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si es verdad que Dios puede transformar la peor tragedia en la mayor de las glorias, ¿cómo cambiarían las cosas si empezáramos a ver nuestras propias luchas, nuestras propias faltas, no como una derrota final, sino como el escenario perfecto para que la gracia de Dios actúe de una manera todavía más poderosa?